Buenos días. Junto con darle la bienvenida nuevamente y agradecer a Cristian la presentación de nuestra empresa, eh, voy a introducir el tema de que hoy se trata en función de los permisos y autorizaciones relevantes en evaluación de proyectos. ¿Okay? El tema específico que vamos a tratar hoy día, en esta primera oportunidad, va a ser evaluación de proyectos ambientales, requisitos legales relevantes. La idea de esta presentación es verificar algunos aspectos claves sobre cómo identificamos los permisos ambientales en los distintos procesos que nos enfrentamos como empresa y cómo los transformamos en una herramienta de gestión para nuestra empresa. Para ello, necesitamos reconocer y definir qué es lo que es un requisito ambiental o una exigencia legal. Entonces, el primer planteamiento es, ¿qué entendemos por requisito o exigencia legal? Una exigencia legal, específicamente, son obligaciones que establece la legislación sobre un tema determinado y cuyo incumplimiento puede ocasionar sanciones. ¿Ok? Desde este punto de vista, los requisitos legales determinan las condiciones específicas de una empresa, desde el punto de vista de la actividad que realizan, una instalación, un equipamiento o un proceso o servicio. Con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación vigente y aplicable. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos distintas formas de cumplir la normativa. La primera de ellas es tener un permiso o una autorización, como por ejemplo una autorización sanitaria expresa a través del DFL1, resoluciones de calificación ambiental sobre la ley 19.300, calificaciones técnicas e informes sanitarios en base a la normativa tanto de construcción como sanitaria. Tendríamos también evidencias de gestión que están dadas tanto en la normativa de prevención de riesgo como medio ambiente. Entre esos están los ejemplos de los planes de manejo, los manuales de contratistas y los manuales de seguridad de combustible que son exigibles por la autoridad sanitaria a la vez. Y asimismo tenemos formalidades legales. Y las formalidades legales se transforman como la interacción entre la autoridad y la empresa. Desde ese punto de vista tenemos a lo mejor en alguna oportunidad nos ha tocado, sobre todo en el área de energía, presentar o enviar a la autoridad la carta de puesta en marcha de una instalación. Estos permisos o estas formas de cumplimiento condicionan nuestra operación. Ok, bajo ese condicionamiento, la obtención de permisos nos transforma, desde el punto de vista jurídico, como existentes. Recién existimos. Cuando nosotros obtenemos un permiso definitivo de obra, recién existe nuestra obra. Entonces nos planteamos la siguiente premisa. Podemos decir que todo permiso es una exigencia legal, pero no toda exigencia legal es un permiso. ¿Ok? Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista legal, podemos decir que todas las formalidades de cumplimiento que expresamos en la diapositiva anterior son un procedimiento administrativo del Estado, pero no todos ellos se transforman en un acto administrativo como una resolución, una autorización o un permiso con pronunciamiento de una autoridad. Desde ese punto de vista, nos preguntamos entonces, ¿qué es un permiso o una autorización? Un permiso es el acto administrativo en el cual se formalizan las decisiones que emitan los órganos de administración del Estado. Y tienen por objetivo certificar y acreditar el cumplimiento de la normativa legal vigente. Si cumplimos, estamos bien. Pero si no cumplimos, puede transformarse en una mochila durante todo un proceso de instalación, puesta en marcha, operación. En ese contexto, cabe mencionar y nos preguntamos, ¿cuándo nos preocupamos de tenerlos? Nos preocupamos cuando tenemos nuevos proyectos. Y en ese contexto, los procesos de evaluación de proyectos son los que nos llevan a ordenar esto, o la necesidad de tener un permiso. Cuando tenemos actividades existentes, nos preocupamos cuando existen modificaciones en nuestras instalaciones o operación. Cuando nos fiscalizan
y nos damos cuenta que no tenemos un permiso, o cuando existe algo que altera al entorno cercano y la población, debido al alto nivel de información que hoy maneja, se moviliza para que la autoridad se presente. Últimamente tenemos una autoridad sanitaria bastante mediática, por lo tanto generalmente se presenta. En ese contexto, podemos decir que la evaluación de proyectos pretende ser un proceso secuenciado y planificado. O sea, nos ayuda a nosotros a tener o generar los permisos o utilizarlos como una herramienta de gestión. Entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental significa tener un ordenamiento del proyecto y de los impactos asociados y los requisitos legales aplicables y los permisos sectoriales aplicables. En cambio, generalmente cuando nos fiscalizan o cuando hay una movilización pública, nos damos cuenta de que hicimos algo mal en el proceso. Y la pregunta es, ¿por qué nos preocupamos antes? Y generalmente resulta en una opinión pesimista de todo. La autoridad nos fiscaliza, escondamos el container de acumulación de residuos que no tiene permiso atrás, que pase por estos lados, definimos un camino, la ruta está hecha para que la autoridad no pueda ver todo lo que pasa dentro de la instalación. Entonces tenemos que crecer y pensando en que a medida que crecemos, la normativa aplicable crece con nosotros. Pero, ¿cuáles son las vías para obtener un permiso? ¿Qué vías tenemos? ¿Qué vías dispone el sistema? Cada vía tiene una visión y un objetivo. Tenemos la vía que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, a través de la nueva autoridad ambiental, o la obtención directa del permiso en una entidad fiscalizadora. Ya se llame municipalidad, Seremisalud, SAC. Desde ese punto de vista, la gran ventaja que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental es que comprende los proyectos desde un punto de vista integral. O sea, y tiene por objetivo ordenar y predecir los impactos ambientales de un proyecto y obviamente, y como resultado de eso, cuáles son los permisos legales ambientales y sectoriales asociados a ese proyecto. Fue una revolución porque nos llegó a ordenar una normativa muy dispersa. Desde el punto de vista de la obtención directa ante la autoridad fiscalizadora, donde tenemos permisos específicos, la visión de este proceso es específico. O sea, nosotros tenemos, para autorizar un estanque de combustibles, tenemos que ir directamente a hacer un TC frente al SEC y tramitar su autorización específica de un proyecto. Y tiene por objetivo autorizar una operación, equipamiento o actividad específica en temas de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y también constructiva. Entonces, cuando nos enfrentamos a un proyecto y lo ordenamos como lo hace el sistema de evaluación de impacto ambiental, nos damos cuenta que tenemos la idea, generamos el proyecto, hay una gestión administrativa que está asociada y se hace la evaluación de las variables ambientales asociadas. Identificamos los impactos, identificamos los permisos ambientales sectoriales asociados a ellos. Y obviamente se inician las actividades. En etapa de construcción, generalmente lo que hacemos con esa identificación es darle seguimiento a esos permisos ambientales, darle obtención y tramitación de esos permisos ambientales y obviamente identificar nuevos requisitos legales aplicables a la operación. O sea, a la construcción. Y en etapa de operación, generalmente identificamos, le damos seguimiento y control y evaluamos nuestros requisitos ambientales, requisitos legales aplicables. Siempre bajo un contexto. Generalmente las empresas que tienen un sistema de gestión asociado es un proceso mucho más planificado de lo que de aquella empresa o en comparación a aquellas empresas que no tienen un sistema de gestión asociado. Y a la vez en operación tenemos que renovar aquellos permisos que caducan una vez terminada la etapa de construcción.
¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de este proceso? Que tenemos un control de los costos asociados. Controlamos costos, controlamos tiempo, no hay imprevistos o es posible predecirlos y obviamente existe una planificación en la ejecución de un proyecto. ¿Qué sucede si no hay un seguimiento de los requisitos legales o obtención de permiso? ¿Qué pasa si nos fiscalizaron y nos dimos cuenta que no hubo un proceso planificado, no hubo una evaluación de proyecto? Da como resultado un condicionamiento de la operación. O sea, la autoridad puede tener nuevas exigencias, puede resultar en una investigación, o pueden haber multas o paralizaciones de la instalación o de las actividades. Y esto significa un aumento en los costos asociados, tenemos que estar siendo reactivos, ¿eh? Frente a una situación. Tenemos que contratar a una consultora que nos cobra mucho más caro si lo hubiéramos contratado a 3 meses antes. Hay un cuestionamiento a nivel técnico. Nuestra gerencia nos dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta antes? Pero ¿por qué no evaluaron este proceso? ¿Cómo no sabíamos que esta normativa no aplicaba? Hay un cuestionamiento tanto técnico desde el punto de vista de la operación como la persona encargada de llevar este proceso. Y obviamente sigue habiendo una visión distorsionada sobre la labor de la autoridad. No está molestando a la autoridad. La autoridad nos exige. Seguimos escondiendo lo que está pasando dentro de la instalación. De tal manera, ¿cómo nosotros hacemos de los permisos una herramienta de gestión? ¿Cómo lo identificamos y lo generamos como una herramienta de gestión? Nuestra experiencia en Better Consultores nos ha dicho que esto tiene una estructura. Y esa estructura está dada por dos condiciones, por aspectos generales de los permisos y aspectos de orden específico. Los aspectos de orden generales, nosotros definimos la etapa. ¿Cuándo nos va a aplicar? ¿Cuándo debemos reconocer? Puede ser en etapa de construcción, etapa de proyecto, etapa de operación. Identificamos la norma que nos aplica y definimos quién la fiscaliza. Identificamos cuáles son los requisitos, el nivel de antecedentes que necesitamos para obtener un permiso, o cuál es la existencia de prerequisitos. Para yo tramitar un informe sanitario necesito tener todo al día con el SEC o con otras autoridades que nos va a fiscalizar en función del informe sanitario. Debo definir los plazos y los valores. Desde el punto de vista de los plazos, el plazo legal, que suele ser no el real, y los aranceles asociados. Y obviamente tiene que haber una gestión interna. La gestión interna, donde se indiquen cuáles son los responsables de la obtención de los permisos y darle seguimiento y que se cumplan. Hay que considerar que los permisos tienen requisitos a veces. Un permiso, si uno tramita el PAS 91, por ejemplo, hay requisitos a lo mejor de monitoreo asociados a ese PAS. Entonces hay que darle el seguimiento. Y obviamente la experiencia de la tramitación. Y en ese contexto nosotros podemos decir, ¿cuáles son los elementos clave de una buena gestión de los permisos? ¿Qué debemos considerar en la buena gestión de los permisos? ¿Qué tenemos que tener presente? Nosotros encontramos que la gestión de los permisos está basado en 3 variables fundamentales. Primero, el nivel técnico. El conocimiento de la naturaleza de la normativa que rige el permiso. La aplicabilidad. Las personas que tienen mucho más experiencia en distintas empresas pueden enfrentar a la autoridad en sus distintos criterios. El conocimiento de los tiempos asociados. La planificación en función de los tiempos es muy importante para reducir los costos asociados a la tramitación de un permiso. La capacidad de generar expedientes sólidos y coherentes. Esto está muy asociado al nivel técnico. Si nosotros entregamos información que no es relevante para la autoridad, no vamos a tener buenos resultados. Solamente vamos a tener preguntas, consultas, y no vamos a cumplir con los tiempos asociados o lo que nosotros nos planificamos. Y obviamente una capacidad comunicativa. Muchas veces hay que ir a la autoridad, hay que transar, hay que discutir puntos, hay que definirlo. Hay aspectos que no están dentro de la normativa. Ejemplo, en este momento con el tema de la nueva autoridad ambiental,
los planes de compensación en la región metropolitana todavía no está definido cómo se están rigiendo, cuáles son las medidas compensatorias. Hay muchos vacíos que hay que fundamentar desde ese punto de vista y que se necesita una comunicación exhaustiva con la autoridad. Otro aspecto importante es la disposición empresarial. Y la disposición empresarial está dada por la disposición de decir la verdad, de decir qué es lo que tenemos, de no hacer este camino solamente para la autoridad y el camino para el ingeniero que tiene que ir a ver el contenedor de acumulación de residuos. Es importantísimo. Y obviamente el seguimiento. Sin seguimiento no va a existir la capacidad de evaluar el requisito legal o requisitos asociados a los permisos. Entonces, podemos decir, y para finalizar esta presentación, ¿cuáles consideramos nosotros que son los permisos clave? Hay permisos, estos permisos son transversales, no vamos a hablar de permisos específicos. Nosotros definimos como permisos clave 4 permisos específicos en los cuales podemos reunir todo lo que es medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. El primero de ellos es el permiso de edificación. El permiso de edificación nos da la oportunidad de existir ante la ley, de que una instalación exista ante la ley. Y está regido por el artículo 116 del decreto 458, que es la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y autoriza o acredita a construir en un área determinada. Asimismo, la calificación técnica o la calificación de los establecimientos industriales, la cual está regida por el artículo 4.14.2 del decreto 47, que es la ordenanza, y tiende a regularizar el emplazamiento donde se realiza la actividad industrial. Nos localiza, nos dice qué tan peligrosos nosotros somos en función a nuestras actividades o en función a nuestro entorno. Como me dijo un colega por ahí, ¿nos quemamos solos o nos quemamos con todos juntos? Ese es el ejemplo. Otro permiso clave es la recepción definitiva de obra. Nosotros trabajamos mucho para hacer la recepción definitiva de obra. Tenemos que tener ante la autoridad, por lo menos en Santiago, la declaración de emisiones vigente. Muchas veces tenemos un grupo electrógeno que ni pensamos que puede catalogarse como una fuente fija en la región metropolitana, y nos damos cuenta que cuando queremos tramitar la recepción final de obra, el proceso se para porque debemos hacerlo. O la evaluación de bomberos. Y está regido por el artículo 144 y 145 del DFL 458 o decreto 458, que es la Ley General de Urbanismo y Construcción, y acredita que el inmueble cumple con todos los aspectos constructivos y de seguridad para los cuales se diseñó. Finalmente, quiero referirme al informe sanitario, que está regido por el artículo 83 del Código Sanitario, el cual acredita que un establecimiento industrial o comercial ha implementado todas las medidas comprometidas en un proyecto determinado para evitar los riesgos y molestias asociadas a los trabajadores y a la comunidad. ¿Por qué para nosotros este permiso es coyuntural? Porque si queremos hacer un levantamiento de los requisitos aplicables, en función a eso, en función a nuestra operación, desde el punto de vista de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, tramitemos un informe sanitario. Ahí está todo. Desde el punto de vista constructivo, los TC se consideran las medidas de prevención, formalidades, formas de gestión, todos esos aspectos en general. Entonces tenemos que considerar que el informe sanitario considera toda la normativa aplicable de una instalación.